Bueno, muy bien. Para los que no hayan ingresado, les doy un saludo muy especial, muy cariñoso, muy caluroso en este día soleado en la Ciudad de México. ¿Cómo está el clima en Costa Rica, Ivania? Todo lo contrario, Juan Carlos, por acá un poquito de frío y nublado. Bueno, nosotros en México estamos ya terminando de pasar las lluvias. La temporada de lluvias está en esta ocasión y ya estamos gozando de días soleados. Qué gusto saludar a todo el auditorio nuevamente en este ciclo que estamos haciendo en el segundo semestre de este año, que habla sobre la transformación y humanización de las empresas. Y particularmente, el día de hoy vamos a hablar con Ivania sobre aquellas lecciones no escritas, aquellas cosas que hemos visto que ha sucedido, que tanto de manera positiva o negativa tuvimos que enfrentar en cada una de las organizaciones en esta pandemia, en esta época de crisis. Ya vamos casi para 2 años, un año y medio largo. Y entonces, ¿cuáles son esas lecciones que no se han escrito, de las que normalmente no se ha hablado? Para ello, híjole, muy emocionado de presentar a una gran amiga, socia, es la CEO de Search en Latinoamérica. Ella es máster en administración de empresas y está haciendo una especialización en dirección de proyectos con enfoque de género. Es muy activa en el tema de la equidad de género. Lleva bastantes años trabajando en diferentes temas de recursos humanos. Es experta en procesos de competencias laborales, reclutamiento estratégico y outplacement. Bueno, ¿qué les puedo decir de Ivania? Es escritora, es columnista, es cofundadora de una empresa que se llama Women Up. Y ya solamente quiero darte la palabra, Ivania, con este también caluroso saludo para ti que te tenemos hoy, que vamos a conversar sobre este tema para presentarte también a ti con el auditorio. Muchísimas gracias, Juan Carlos, y gracias pues a todas las personas que me acompañan. Qué bonita presentación. Cuando le presentan a una así, es como me da un poco de temor la expectativa que podamos generar en el otro, ¿verdad? Pero bueno, siempre es un gusto compartir desde la experiencia que hemos tenido mucho, como decías, en Latinoamérica. Yo me ubico físicamente en Costa Rica, pero ya llevo algunos años trabajando con pues casi toda Latinoamérica, así que un gusto que me hayas invitado y bueno, un gusto compartir con ustedes. Ojalá que sea la primera, pero no la última vez que compartamos. Por supuesto que sí, esta y muchas más. Y también ya nos has acompañado en la celebración de aniversario, también nos acompañaste con una de las conferencias importantes. Muchas gracias, Ivania. Para servirte. Mi nombre para las personas del auditorio que no me conocen, soy Juan Carlos Maya, soy el CEO de Integral Management Consulting y somos Master Franchise de Thomas International y somos Master Partner de Search en Latinoamérica. Trabajamos todo lo que es búsqueda y selección ejecutiva, por un lado. Por el otro lado, todo lo que es identificación y diagnóstico del recurso humano, que es lo que llamamos evaluaciones de recursos humanos desde individuales, grupales, colectivas, en equipo, organizacionales, etcétera, etcétera. Y por otra parte, somos especialistas en programas de desarrollo que tienen que ver con todo lo que es el desarrollo empresarial a nivel organizacional, a nivel humano y a nivel comercial. Entonces hacemos proyectos de planeación y alineación estratégica, desarrollo de equipos para alto desempeño, desarrollo de habilidades de liderazgo, desarrollo de habilidades comerciales y de ventas, desarrollo de inteligencia emocional, y seguramente dentro de esta conversación vamos a hablar un poquito de la
inteligencia emocional, hacemos assessment center, hacemos coaching ejecutivo, individual, relacional, de equipos, etcétera, etcétera. Y nos da mucho gusto estar esta tarde, este rato con ustedes. Quiero abrir, Ivania, con un secreto tuyo y mío, porque es una lección aprendida y no escrita. Nos conocimos virtualmente con Ivania. Nos conocimos, empezamos a intercambiar información, ya yo conocía la empresa desde hace muchos años. Ivania es una de las distribuidoras de Thomas International en Centroamérica, pero físicamente no habíamos tenido la oportunidad de conocer. Es más, todavía, y si bien es cierto, yo tengo un viaje previsto para Centroamérica y por supuesto en Costa Rica, Ivania también lo tiene para México, pero face to face, aparte de lo virtual, no nos hemos conocido y hemos hecho ya una cantidad de proyectos y de negocios con muchos clientes en Centroamérica y en México. Yo creo que esa es una lección muy interesante porque en el evento de aniversario que tuvimos muchas conferencias, invitamos a muchos también speakers, directores de empresas, y nos decían, yo contraté a mi directora de recursos humanos desde hace un año y no la conozco. Entonces, me parece que podríamos empezar por ahí, Ivania, de ese tipo de experiencias curiosas que hemos vivido todos en las empresas, de establecer relaciones, de contratar gente y de ni siquiera habernos todavía visto presencialmente. ¿Qué te parece? Así es. Y bueno, al igual que con vos, he conocido a un montón de gente en Latinoamérica que no hubiera sido posible si la virtualidad no nos hubiera abierto este espacio. Y básicamente, Juan Carlos, es un tema de confianza, ¿verdad? Cuando hago negocios, cuando contrato, cuando establezco cualquier tipo de vínculo, es un tema de confianza. Y aquí me trae una de las grandes lecciones es ¿qué transmitimos de nuestra cultura? Justo ayer en otro espacio hablábamos que a veces le damos a la cultura una connotación un poco fantasmagórica, como que es algo que anda por ahí, pero que no puedo tocar y que no puedo ver. Entonces, cuando una persona me dice a mí, es que eso es parte de nuestra cultura, es que esa es la cultura, sobre todo cuando le estás dando un feedback de algo de mejora, es como que depositan la responsabilidad en el otro. Decimos los psicólogos el locus de control externo. Todos los demás son responsables. Yo no soy responsable de mis acciones. Cuando nos pasamos a la virtualidad nos damos cuenta que la cultura es lo que nosotros hacemos consistentemente, sea positivo o sea negativo. La cultura son los comportamientos y yo creo que eso fue una de las grandes lecciones de que a través de nuestro comportamiento, de nuestras acciones, de la puesta en escena, como digo yo, de las competencias que tenemos o de las que no tenemos, es donde generamos un vínculo con el otro. Sea un vínculo de negocios, sea un vínculo relacionado con lo que decidas, ¿verdad? De atracción de talento. Yo también tengo un montón de gente que no conozco, trabajando conmigo, que no conozco personalmente. Y creo que eso es una de las grandes lecciones. ¿Cómo transmitimos la cultura? Una de las grandes preocupaciones es cómo voy a generar compromiso si no tengo a la gente en un mismo espacio. ¿Cómo va a ser el proceso de onboarding? Y fíjate que en todo hablamos de un vínculo. Y creo que eso es una de las principales cosas que nos enseñó COVID. Una amiga psicóloga dice, lo único que nos puede salvar es el vínculo. Qué interesante apertura, Ivania. Me encanta porque creo que no estás hablando nada más y nada menos sino de el humanismo, de la humanización en las empresas, en los diferentes procesos. Mira, nosotros aquí estuvimos apoyando muchos clientes
con mucho pánico al principio, en marzo del año pasado, y muchos clientes que además, todo lo contrario, ¿no? Sí, sí con ciertas inquietudes, pero que inmediatamente veían oportunidades en los negocios y en los procesos y decían, wow, esto es extraordinario porque nos va a favorecer mucho. Ha habido de todo, indudablemente. Pero me parece que un común denominador en las empresas, digo, grandes, medianas y pequeñas, es que al principio hubo una idea de supervivencia, bueno, vamos a tratar, mientras entendemos qué está pasando, vamos a tratar de sobrevivir, de supervivir. Hubo procesos de reorganización, de reestructuración, hubo gente lastimada, pero creo que hoy las empresas, una de esas lecciones no escritas es ese pánico que le dio a las empresas o que nos dio a las empresas y que empezamos a tomar decisiones y a hacer cosas y que al final nos llevó también a aceptar un poco de la realidad. Esto nos metió en procesos rápidos, nos metió en agilidad y menciono en la agilidad porque en las organizaciones ahorita se habla mucho de la moda del agile, de la cultura ágil, del proceso ágil. Pero ¿qué es el proceso ágil, no? Realmente de qué se trata, porque como moda es muy lindo y vamos a hacer y deshacer, pero hay conductas, hay comportamientos, hay valores que nos permiten enfrentar esta agilidad o no. Operamos con una inteligencia colectiva, es decir, empezamos a contar con la opinión de la gente, qué hacemos, cómo lo hacemos, tú te vas para la casa, tienes equipo, tienes conexión fácil, dónde vas a trabajar y por supuesto empezamos a tocar el tema de la inteligencia emocional. Nos inspiramos, empezamos a investigar antecedentes, empezamos a ver que por allá a principios de siglo en España hubo una crisis similar en condiciones diferentes a las que la tuvimos nosotros ahora. Muchas empresas que empezaron a innovar, yo conozco hace poco en el IPADE, en el programa de alta dirección internacional SICA, veíamos una gran empresaria circense que sus carpas las convirtió en hospitales y que los contrataron en las diferentes gobernaciones del país y entonces empezamos a innovar empresarialmente, a tener una comunicación real a pesar de que estábamos detrás de una pantalla, a hacer planes de acción, ejecución, a celebrar muchos éxitos dentro de esta crisis y a tener una verdadera visión transformacional. Entonces, me parece que, y por eso hemos querido llamar este ciclo de transformación y humanización de las empresas, y con lo que estás diciendo, se empezaron, ¿no crees que se empezaron a humanizar los procesos? Y poco hablamos de ellos y me parece que es una de esas grandes lecciones no escritas. Claro, Juan Carlos, fíjate, hay dos competencias de las que no sé si te pasa, pero cuando bueno, nosotros que nos dedicamos al mundo de la gestión del talento, cuando vas donde un cliente hay dos competencias que en el 90% de los casos resuenan y que a veces se han convertido hasta en clichés, pero que precisamente la crisis puso en evidencia más que nunca la necesidad y creo que están muy relacionadas. Una es el concepto de resiliencia. Algunas personas lo vemos como una competencia, algunas otras no. A mí particularmente el concepto de utilizar la resiliencia en el ámbito laboral no me termina de cuadrar, pero bueno, para que todos me entiendan, el tema de resiliencia y no me cuadra porque es un concepto mucho de la psicología clínica, pero me gusta el concepto, ¿no? Como tal. Y la otra competencia es tolerancia a la frustración. Fíjate, siempre salen, como digo yo, casi que como las tenemos ahí, ¿no? Casi que como cliché, como algo que surge casi de forma espontánea cuando hablamos de las competencias del nuevo liderazgo, de las competencias del futuro. Dicen mucho the future of work, the future que es ahora, ya ni siquiera podemos hablar de futuro, ¿no? Y precisamente
creo que en mi experiencia, tanto lo que yo viví como líder de una organización, lo que vi en mis líderes, pero también lo que vi en mis clientes, es que se puso más que nunca en evidencia si realmente teníamos esa capacidad de resiliencia de la que vos hablas, de transformar el negocio, de mantenerse pese a las condiciones adversas por las que todos pasamos en ese momento, que era sobrevivir, en el momento en que era tomar decisiones difíciles e inclusive tomar decisiones no populares. Un amigo al que quiero muchísimo, que por cierto vive en México, en algún momento de sumo estrés tuvimos una conversación de cómo él había transformado su negocio en México, que es logística, cómo yo había tenido que hacer adecuaciones en mi negocio también. Y él me decía, mira, Iva, y esto me quedó tan grabado y siempre que me invitan a hablar del tema lo traigo a la mesa. Mira, Iva, hoy más que nunca como líderes tenemos que tener un equilibrio entre esa parte emocional y esa parte racional. ¿Qué es un espejismo? Es mentira decir que nosotros podemos segmentar. Somos integrales. Pero sí, de acuerdo a nuestra estructura de personalidad, de acuerdo a lo que nos refuerce nuestra cultura, eventualmente podemos ser una persona que toma decisiones con poco más de impulsividad o con un poco más de racionalidad. Entonces él me decía, mira, Iva, en este contexto, el input que vas a recibir de tus líderes es muy emocional. Pero el output siempre tiene que ser un muy buen equilibrio entre estas dos áreas. Y eso me marcó mucho también en mi estilo, es qué estoy escuchando, qué estoy viendo, cuál es ese input y cómo, como digo yo, de la cajita de herramientas que tenemos como líderes, sacamos y decimos, esta es la mejor versión de mí misma o esta es la mejor versión de mi organización que puedo tener. Y traías a la mesa también algo súper importante que es el tema de la agilidad. Y uno de los principios de la agilidad es, estoy parafraseando, abrazamos el cambio, aceptamos el error además. Y eso fue totalmente también un cambio de paradigma. Tengo una organización, Juan Carlos, imagínate, 4,000 personas en call center que en una semana tuvieron que migrar a la virtualidad. Y entonces una dice, bueno, yo dirijo una organización de 70 personas y fue retador. Imagínate migrar 4,000 personas en una semana a una modalidad 100% desde la casa. Entonces, si traigo, digamos, a cuáles fueron las competencias que más fueron demandadas en ese momento, estamos hablando tal vez del primero o del segundo trimestre, era esta, resiliencia y tolerancia a la frustración. Los planes que teníamos ya no son más. De repente el key talent con el que contábamos se nos fue porque también hasta empezó a pasar que las organizaciones empezaron a robarse los mejores para ciertas áreas. Fíjate, una estadística interesante es que 2020 fue para nosotros el año en que hubo más contraofertas. Es decir, que mientras mi cliente quería ese talento, el otro no lo quería perder y lo retenía. ¿Cómo lo retenía? Con salario. La forma más fácil de retener talento. Fácil, entre comillas. Lo voy a dejar ahí como entre comillas. Entonces, otro punto importante, ahora que mencionabas el tema de la agilidad, es una técnica que se utiliza en proyectos ágiles o en todo el tema, digamos, de organizaciones ágiles, que es la retrospectiva. Yo llevé a mi equipo en más o menos en octubre, en noviembre, cuando estábamos en un momento también de cómo visualizamos el 2021 y estábamos en un momento de elaboración de presupuesto, elaboración de planes para el 2021 y era, hagamos retrospectiva. Y a mí me gusta hablar de los momentos de gloria, ¿no? Como cuando le invitamos a una persona en un proceso de reclutamiento a que nos hable de sus incidentes críticos de éxito, sus logros. Yo llevé a mi equipo a cuáles fueron los momentos de gloria, cómo tomamos decisiones, cómo nos comportamos en ese momento, a qué voces les prestamos atención en ese momento, qué logramos, ¿no? Y la metodología ágil es stop, start, continue. Esto es lo que vamos a dejar de hacer, esto es lo que vamos a empezar a hacer
y esto es lo que vamos a continuar haciendo. Y la otra estrategia, por otro lado, fue, hay una frase popular en Costa Rica que es muy folclórica, ¿verdad? Que es la carreta. La carreta es uno de nuestros símbolos patrios. Y entonces era, ¿dónde se nos está trabando la carreta? Haciendo alusión de dónde nos estamos enfrascadas en el lodo, dónde se nos trabaron las carretas. Eso es como el análisis, ¿verdad? De esa retrospectiva. Y ahí podemos ir a procesos, podemos ir a procedimientos, podemos ir a políticas, pero sobre todo en una organización con foco en talento era cuál fue la gente que nos agregó valor en ese momento. ¿Cuáles fueron aquellos colaboradores o colaboradoras que impulsaron esos momentos de gloria? ¿Quiénes fueron los que pensaron fuera de la caja? Decía alguien en un momento que estuve en una conferencia. No fue que no fue que nos enseñaron o nos motivaron o que COVID nos incentivó a pensar fuera de la caja, fue que nos quitaron la caja. Y ahora sí, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Entonces fue también para mí, y me imagino que a vos también te pasó con tu organización y con tus clientes, una mirada hacia realmente cuál es las competencias, cuál es ese skill set técnico y soft, ¿verdad? O blando y técnico que tenemos en nuestra organización. Y más doloroso aún fue darnos cuenta de cuáles personas no están agregando valor a nuestra organización, pero confundíamos el compromiso o confundíamos los resultados ¿verdad? Porque los resultados no son negociables. Confundíamos performance con otros atributos que nada tienen que ver con performance y que nada tienen que ver con innovación y que nada tienen que ver con agregar valor a la organización. Creo que fue muy doloroso, no solamente para algunos líderes darnos cuenta de eso, sino para las mismas personas darse cuenta que su rol era prescindible en la organización y que cuando yo volteaba a ver y decía de esta reestructuración y de downsizing, era, híjole, estos roles dejan de agregar valor en la organización. Jalar la carreta o empujar la carreta. Cualquiera de las dos. Y nos has hablado de liderazgo. Y digo, y para el auditorio, jalar la carreta y empujar la carreta no es sentarse encima de la carreta y ver cómo los demás jalan y empujan. Creo que esto es fundamental con respecto a lo que acabas de decir. Y entonces la importancia de identificar a los que jalan y empujan la carreta y también a los que están encima sentados y que o que le generan peso a la organización para que avance esa carreta. Y quiero enmarcarlo en el liderazgo, porque también es esa partecita intermedia de la pirámide que está al frente, yo le digo al frente del cañón, porque los directivos en la organización están con una visión, con una estrategia, con decisiones de muy alto nivel en la organización y la gente que está en la operación, digamos, pues, híjole, están desarrollando muchas actividades y procesos. Y a veces los que sacan la cabecita para ver lo que está pasando y los que están al frente, decimos, de ese cañón son esos líderes, ¿no? Entonces nos enfrentamos con muchos clientes y en muchas organizaciones porque pasó de todo. Quiero hacer énfasis en que las lecciones han podido ser positivas, pero también han podido ser negativas. Sin embargo, si han sido de unas o de otras, me parece que lo más importante es extraer el aprendizaje de lo que se ha vivido en esta pandemia. Positivo o negativo, y tenemos que aprender tanto de lo positivo como de lo negativo. Yo creo que en un momento determinado, y lo vivimos con las empresas, veníamos haciendo diferentes procesos, trabajando con los líderes, trabajando con los equipos de alta dirección, trabajando con el servicio al cliente, y de un momento a otro nos quitaron la presencialidad
y muchas empresas frenaron esos procesos y otras empresas dijimos, vamos a hacerlo virtualmente y vamos a seguir fortaleciendo, pero creo que lo primero que llegó en ese liderazgo fue esa humanización de la que yo he estado hablando últimamente. Me parece que aquí florecieron esos líderes íntegros, que eran capaces de conectar lo que se estaba viviendo actualmente con el futuro. Y el futuro, como bien lo dices, no es 1 año, 2 años, 3 años, sino tal vez ese futuro es qué va a pasar mañana, cuáles van a ser las circunstancias de las próximas semanas o de los próximos 2 meses. Y ese líder íntegro, honesto, ético, moral, que conecta el presente con el futuro, empezaron a salir en las organizaciones y a generar ideas dentro de ese balance emocional y racional con calidez. Empezaron a tratar la gente con calidez. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu familia? ¿Qué hiciste con tus hijos? También las lecciones son de fallos y errores. Y lo digo de esta manera porque muchos líderes que probablemente la actitud o no exploraron esa calidez de acercarse. Oigan, nos estábamos metiendo en la casa de nuestra gente. Las empresas se empezaron a meter en la casa de la gente y necesitábamos líderes cálidos. Muchos que no optaron por eso, sino, ¿qué pasó con tu conexión? ¿Por qué no estás conectado? Enciende la cámara. Oye, pero no te veo. ¿Qué estás haciendo? Bla, 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 bla. Entonces, tanto de uno como de otro, yo creo que esas son lecciones que hemos aprendido en las empresas. Esos líderes que eran cálidos con las personas, que al final del día empezamos a necesitar esa expertise en el negocio. Porque yo siempre lo he dicho, hacer las cosas fáciles, pues puede ser redundante, pero hacer las cosas fáciles es muy fácil. Pero no es fácil hacer las cosas difíciles, ¿no? Entonces, cuando nos enfrentamos a crisis, que debemos sacar esa casta de liderazgo, de gestionar soluciones, de integrar nuestros equipos. Nosotros hemos tenido que trabajar desde hace mucho tiempo, y así sea presencialmente, pero hemos tenido que trabajar el desarrollo de potencializar equipos donde uno está en San Luis Potosí, el otro está en Hermosillo, el otro va en una carretera y tiene que parar y conectarse para hacer una reunión con el equipo de dirección. Y esto eventualmente sucedía, pero ahora, digo, por las particularidades de las empresas lo hacíamos de esa manera. Pero ahora en la virtualidad, pues ya fue casi que una obligación. ¿Tú dónde estás? ¿En qué parte? ¿En la casa? Bueno, pero tenemos que hacer reuniones, tenemos que hablar de nuestra estrategia, tenemos que darle seguimiento a nuestra estrategia. Entonces, había que gestionar esas soluciones, había que integrar esos equipos y engancharlos y conectarlos y conectarnos con nuestra gente. ¿Y qué me pueden decir? ¿O qué podemos decir del desarrollo, desde desarrollar el potencial? Desarrollar el potencial de gente que acaba de entrar en la organización, que queremos vincular a la organización y que queremos desarrollarlos y ni siquiera los conocemos cara a cara. Tenemos que ser promotores de cambio cuando nos enfrentamos a situaciones en las que son cambios permanentes. Y si bien antes decíamos, bueno, es que lo único constante es el cambio, pero cuando entramos en esta crisis hemos aprendido lecciones de que minuto a minuto, hora a hora, día a día, semana, mes con mes, las cosas están cambiando de manera vertiginosa y sacamos esas famosas competencias VUCA de aprender a trabajar en variabilidad, en incertidumbre, en ambientes totalmente ambiguos que no entendemos y tenemos que trabajar y tenemos que salir adelante. Entonces me parece que dentro de la balance que nos das entre racionalidad y emocionalidad,
porque además la gente, todos sentimos a todos los niveles en la organización. Así es. Ahora que hablas de integralidad, Juan Carlos, para mí, cuando me dicen, Iva, ¿y cómo gestionas tu liderazgo? ¿Y qué es lo que vos haces? Yo procuro, y esto es un trabajo diario, diario, diario. Ayer hablábamos en un foro de mejora continua y del concepto de Kaizen, ¿verdad? Que es cotidiano, persistente. Entonces, para mí es como resumir el liderazgo en las 3 C de liderazgo, ¿verdad? Que digo yo que es coherencia y constancia para lograr confianza. Y creo que esas cosas se pusieron en evidencia. Es decir, yo vengo hablando como organización de toma de decisiones, por ejemplo. En ese momento es, ahora sí sé congruente, tenés que tomar decisiones. Vengo hablando de la importancia de tener unas políticas, tener controles, tener procedimientos. En ese momento, cuando lo importante era el flujo de caja para algunas organizaciones, mantener ese flujo de caja, qué consistentes veníamos siendo con lo que hemos venido diciendo. Y eso es lo que logra confianza. Muchos líderes me decían, o muchas personas me decían, es que no sé qué esperar de mi líder. Híjole, eso te debería de llevar a la reflexión. Cuando alguien te dice, no sé qué esperar de vos, es como, nunca sé con qué me vas a salir. O no sabemos qué esperar de la organización, no sabemos qué esperar de mis directores. Eso es complicado, porque cuando hemos venido generando confianza, es posible que tampoco el líder, imaginemos, no sabía qué decisión iba a tomar por ese momento de incertidumbre. Lo que era importante era que nuestros equipos confiaran en que íbamos a tomar la mejor decisión posible para todas las partes. Y ojo que hablo de la mejor decisión posible, porque eventualmente no había una mejor decisión para todas las partes, ¿verdad? Con respecto a los líderes que no supieron qué hacer, Juan Carlos, nosotros nunca antes habíamos tenido tanta solicitudes de clientes para que trabajáramos el tema de las emociones. Llamémoslo como le queramos llamar, manejo de emociones, manejo del estrés, manejo de lo que sea. ¿Y por qué digo llamémosle como sea? Porque hablar de las emociones no era un tema cotidiano en las empresas. Entonces hablamos de control del tiempo, hablamos de control del estrés, hablamos de feedback, hablamos de coaching, pero de fondo, ¿qué es lo que hay? ¿Cómo gestionamos las emociones? ¿Cómo gestionamos nuestras emociones y cómo nos posicionamos ante las emociones del otro? Entonces los líderes que no sabían qué hacer o que no sabían qué hacer, no, porque muchos no sabíamos qué hacer, sino los líderes que no sabían qué hacer con las emociones que estaban a flor de piel en sus equipos de trabajo. Tristeza, incertidumbre, enojo, ansiedad, no sé, todas las emociones que pudieron surgir en ese momento tenían lo que yo llamo reacciones contrafóbicas. ¿Qué es una reacción contrafóbica? Le tengo miedo a algo, pero ahí me voy. Le tengo miedo a algo, pero ahí voy. Pero no desde una postura de insight, sino es me mando, ¿verdad? Decimos en Costa Rica. Confronto el temor, confronto aquello a lo que le tengo miedo y no necesariamente con las herramientas. ¿Cómo íbamos a esperar que un líder que tenía 6, 7, 8 meses de no tener uno a uno con su equipo de trabajo pudiera conectar emocionalmente con esa persona? Imposible. No, no, este desarrollo de esa competencia de percepción emocional, de empatía, de como le queramos llamar dentro de nuestras diferentes esferas, no se genera de un momento a otro. Justo estaba ayer en una evaluación de talento de un equipo directivo de una organización en Centroamérica y le preguntaba, ¿cuál es el feedback más duro que te han dado en los últimos 6 meses? Como una forma de evaluar su capacidad de insight, ¿no? Y él me decía, no tengo feedback. Desde hace un año no tengo feedback. Bueno, no tener feedback también es un feedback, ¿verdad? Dicho sea de paso. Entonces, ¿cómo le íbamos a pedir a los líderes que empezaran a entender al otro, ¿verdad? Entender por lo que estaba pasando, si no cuentan con sus propios mecanismos internos
para gestionar esas emociones. Entonces yo hablaba de eso, hablaba de reacciones contrafóbicas. La otra reacción fue sublimar, decimos los psicólogos, ¿verdad? Sublimar es cuando yo traslado a otra actividad la energía antes depositada en un lugar. Entonces, si antes depositaba mi energía en el control, por ejemplo, y además tenía los empleados en el mismo espacio, entonces me era más fácil controlar. Si depositaba mi energía en ser, no sé, el jefe que se gana todos los méritos, el jefe que es el único que lidera, el único que habla, el único que toma decisiones, ¿dónde deposito mi energía ahora? Y uno de los espacios en los que más depositaron la energía fue hacer micromanagement, como decías ahorita, conectarte, poner la cámara, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Pásame el reporte. Entonces tuve una organización donde me dijeron, Iva, necesito que me ayudes a trabajar con mi equipo de liderazgo porque la gente se le está fundiendo. Además era una compañía, imagínense, en que proveía, o sea, estaba en el sector farma y tuvo un disparo de su trabajo, afortunadamente pues para ellos, el año anterior. Pero en el contexto de la virtualidad, el jefe empezó a sublimar a través del control, ¿verdad? Otras organizaciones, a mí me hacía mucha gracia, las organizaciones que sobrecargaban la agenda de sus colaboradores con actividades sociales, porque necesitábamos de alguna forma hacerle sentir al otro que me preocupo por vos. Necesitábamos, en algunas otras organizaciones era el tema del presupuesto que tenía para Navidad, para el Día del Madre, para el aniversario, para cuánta cosa había, entonces ahora tengo que hacer algo virtual. Y entonces era como la sensación, ¿verdad?, de querer hacer algo más allá. Aunque no estuviéramos entendiendo, y me pasó en mi organización, que lo que la gente quería era desconectarse porque estaba 8, 10, 12 horas. Entonces una dice, híjole, me conecté a las 8 de la mañana, son las 6 de la tarde, tengo que estar conectado y además me ponen una actividad social, Zumba, el chef en casa, lo que sea, porque además la gente se puso súper creativa a las 6. Entonces para mí eran reacciones contrafóbicas, era no saber qué hacer con ese miedo, entonces nos lanzábamos a hacer lo que fuera. No sé si te pasó a vos, pero a mí me pasó mucho y en algún momento hice el insight y dije, no más, que la gente se desconecte, es más, que se desconecte más temprano de lo que se desconectaba antes, porque el desgaste emocional de la conexión y el duelo por la falta de contacto físico era muy grande como para que además tuviéramos que ponerle más estrés y más sobrecarga a nuestros colaboradores. Bueno, y agrégale la situación personal de cada quien, ¿no? Familia con la que no nos reuníamos ni nos veíamos durante mucho tiempo, familia no tan cercana, pero alguna familia mediana, medio lejana. Y empezaron a ver las reuniones familiares y fulanito es hijo de quién, con gente que ni nos conocíamos, pero además nos conectamos. Entonces le empezamos a agregar a esas conexiones que tú dices, a ese cansancio, situaciones como estas, ¿no? De celebración de cumpleaños, como celebración de una cosa, de la otra, de nos vamos a ver con fulano, a que a tal le dio COVID, entonces todos nos vamos a conectar, bla, 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 bla. Pero fíjate que, bueno, esto es algo que indudablemente, que sé que ustedes vivieron en Centroamérica, y es que las empresas empezaron a preguntarnos precisamente oye, pero es que fíjate que la gente está de mal genio, fíjate que la gente se está bloqueando, fíjate que la gente, y ya inmediatamente sabíamos del tema de la inteligencia emocional. Se viene hablando de la inteligencia emocional en las empresas desde hace muchos años, pero no hemos sido sensibles al tema hasta ahora. Uh-huh. Y qué bueno que lo pusiste sobre la mesa porque me parece que es una de esas grandes, pero yo creo que una de las más grandes lecciones que nos ha dejado la crisis de la pandemia. Nosotros empezamos el producto de evaluación de inteligencia emocional, lo tenemos hace muchos años, yo creo que desde el año 2009 o 2010 aproximadamente, pero nunca hemos usado en las empresas tanto la evaluación de inteligencia emocional como la hemos usado durante este año y medio. Uh-huh. Primero. Segundo, hacíamos presencial y virtualmente sesiones de inteligencia emocional, asertividad emocional,
para que tanto los líderes como la gente aprendiera a manejar, controlar, administrar sus emociones, pero sobre todo entender, ¿no? ¿Por qué mi enojo? ¿Por qué mi molestia? ¿Por qué mi ansiedad? Y entonces empezamos a hacer con los clientes y lo seguimos haciendo. Nos inventamos los work coffee, secciones muy cortas de 1 hora, en las que tratábamos de un tema específico de inteligencia emocional para que la gente aprendiera, supiera de dónde viene, qué me está pasando, por qué no estoy durmiendo, por qué estoy comiendo más. Y eso se desbordó y creo que es uno de los grandes aprendizajes de las empresas en términos de humanidad, de humanismo. Y cuando yo hablo de humanismo, no hablo de salir con carteles a la calle a protestar por la humanidad. No. Hablo de que somos seres humanos, de que las empresas están conformadas por seres humanos, de que nuestros clientes son seres humanos, de que nuestros trabajadores son seres humanos, de que nuestros proveedores son seres humanos. Entonces me parece que nos llegó, como decimos en México, nos cayó el 20 de entender que esas personas que están detrás de la cámara son seres humanos y están sintiendo emociones. Y entonces empezamos a hacer desarrollos cortos, medianos, largos, a evaluar la gente, a tener sesiones de retroalimentación, a enseñarle a los líderes qué son las emociones para que también hagan retroalimentación con su gente y tengan conversaciones humanas. Le decimos nosotros siempre en nuestros proyectos de participación con los clientes, hay muchas cositas y muchas tareas que les decimos soluciones de post-it, que son muy sencillas. Escribe en un post-it, voy a tomarme un café durante 15 minutos con una persona diferente todos los días. Y es una solución de post-it tan poderosa. Y bueno, otras herramientas que empezamos a enseñarle a los clientes a manejar y a trabajar y a los líderes, pero eso, desde la humanización, desde la gestión y el liderazgo humanista, porque actualmente, y por supuesto es otra lección de la pandemia, los escenarios se definen actualmente con tendencias en términos de relación, en términos de trato, en términos de atención, en términos de valorar lo que la gente es, en términos del direccionamiento del personal. Y quiero hacer énfasis en lo siguiente. La gestión de humanismo o la humanización de las empresas no es el área de recursos humanos. Es mucho más allá, es mucho, muy fuera del área de recursos humanos. Hace muchos años empezamos en las empresas a llamarle al área de recursos humanos factor humano y empezamos a inventarnos frases de cajón de que el recurso humano es lo más importante en nuestra empresa. No, va muchísimo más allá. Va, y por eso menciono a los clientes, porque cuando uno levanta el teléfono con una necesidad dentro de pandemia o fuera de pandemia, con una necesidad de una solución y le contesta una contestadora que le da 12 opciones diferentes y en la opción 3 te vuelve a dar 6 opciones diferentes y en la cuarta te vuelve a dar otras opciones diferentes y dice uno, por Dios, ¿qué es esto? Cuando no podemos ir al banco y tenemos un problema con nuestra cuenta. Cuando, bueno, etcétera. Entonces va mucho más allá del área de recursos humanos. Es humanizar los procesos como un factor imprescindible en las organizaciones que nos aumenta la productividad, que nos aumenta el rendimiento en las organizaciones, que incluso ya se está hablando de que la mayor diferencia competitiva en las empresas a partir de este momento empieza a ser justamente la gestión humanística, el tratarnos no solamente dentro de la empresa, sino fuera de la empresa, con esos valores, con esa profundidad, con esos sentimientos, con esas emociones como seres humanos. Así es. Juan Carlos, para mí es como
hay que empezar en casa. ¿A qué me refiero? Hay que empezar en casa. Sos vos mismo, soy yo misma. Entonces, antes de, como decía yo, salir yo como líder a decir, ay, voy a comenzar a explorar, ¿verdad? Y voy a comenzar es a hacer un autoanálisis, ¿verdad? Yo creo que Goleman va a estar muy feliz o está muy feliz porque como decías, más que nunca empezamos a hablar de la gestión de las emociones. Y recordemos que Goleman hablaba, el concepto más tradicional era la inteligencia intra e interpersonal, y en la intrapersonal hablaba de tres habilidades: autoconocimiento, autocontrol y automotivación. También los líderes nos dimos cuenta, Juan Carlos, que somos más allá que el puesto que tenemos. Somos más allá que el rol que desempeño en una organización. Y eso implicaba darse cuenta de qué hago además de trabajar. Yo particularmente soy una promotora del autocuidado, de la salud mental. Obviamente soy psicóloga, no puedo dejar, digamos, de promoverlo y de hablar de esto, pero es qué hago más allá de. Y hubo mucha gente que ni siquiera sabía qué hacer consigo misma, ni siquiera sabía qué hacer con su soledad. Muchas que vivimos solas, por ejemplo, tenemos pareja, pero la pareja no estaba en el país, me pasó, no tenemos hijos, y entonces es cómo gestionamos esos espacios con nosotras mismas. ¿Qué hacemos más allá del rol que tenemos en la organización? Y entonces mucha gente empezó, como decía yo, ¿verdad?, a sublimar. Una estadística súper interesante, fíjate, no sé si sabes esto, pero después del papel higiénico, ¿cuál fue el producto de consumo más consumido entre marzo y mayo del año pasado? A ver si alguien A ver, sabe en el chat, que nos cuenten, y vos. a ver, Bueno, hay una ¿ah? persona que nos está acompañando que aprecio mucho ¿Sí? su compañía, que es Valentín López, y me Ajá, queda claro que él sabe perfectamente cuál es el producto sí. más consumido. No sé si nos lo puedas escribir en el chat, Valentín. Bueno, esto es una Este, estadística de Centroamérica, no sé si aplicará para otros países, pero a fíjense, ver, en Centroamérica, por ejemplo, la leche condensada. Imagínate, la fíjate. leche condensada, ¿por qué? Porque la gente empezó a cocinar. La gente empezó, como no podía salir, empezó a cocinar en casa. Ah, bueno, gel y detergentes y todos los productos de limpieza y todo esto, nos Gel y dice Valen. detergente, sí, nos está Muchas diciendo gracias. Valentín, sí, gracias. Pero a nivel, y esto fue una estadística que leí, la leche condensada, porque la gente empezó, y voy a meterme a clases virtuales, y voy a empezar a cocinar, y eso era una necesidad de crear nuevos rituales. Entonces yo empecé a hablar, porque hubo una frase, a mí me tienden a cansar las frases clichés y repetitivas, entonces había una frase de la nueva normalidad, la nueva normalidad, la Sí, nueva normalidad. Entonces yo empecé a hablar en mis conferencias y en mis escritos de la nueva ritualidad, que lo que necesitábamos era comenzar a crear nuevos rituales. Entonces, si antes nos tomábamos el cafecito con la gente, si antes teníamos nuestra reunión face to face, si antes pasabas por todos los escritorios a saludar a la gente, ¿cuáles van a ser tus nuevos rituales? Entendiendo la ritualidad como algo sumamente importante que nos convoca a un rito, a un comportamiento que nos trae un beneficio, algo que apreciamos. Pero también qué nuevas ritualidades empezamos a crear de nuevo para nuestro autocuidado. Entonces, por ejemplo, yo salía de la oficina los viernes a las 3 de la tarde y pasaba por mi cafetería favorita. Esa era la forma en que el cerebro de Ivania e Ivania se decía: terminó la semana, es tiempo para vos. Pero ahora, como pasaba en mi casa y no podía salir, ¿cuál va a ser mi nueva ritualidad? Me voy a levantar del escritorio, como decías vos, y me voy a tomar un café. Voy a agarrar el carro yo sola, no me importa, y me voy a ver la montaña, que tengo la dicha de vivir en un país verde de muchísimas montañas, y me voy a sentar ahí, me parqueo con el carro el viernes a las 3 a ver la montaña. ¿Cuáles son los nuevos ritos que yo voy a empezar en beneficio de mi autocuidado, en beneficio de mi salud mental? Yo creo que eso fue fundamental. En medio de todos los duelos que vivimos por seres queridos, por la gente que moría, aunque no la conociéramos, en medio de todo ese duelo, hubo un duelo que también tuvo que ver con el ser, ¿no? Y el ser en su sentido más integral. El duelo por el jefe que ya no es, el duelo por la oficina que ya no existe, el duelo por los vínculos que perdí, el duelo por el líder que ya no puedo volver a ser. Y eso implicó replantearse qué es realmente lo crítico en mi organización, pero más allá, como digo, vernos
más allá del rol o del puesto que nosotros desempeñamos en una organización y promover. Creo que eso fue el gran aprendizaje para mí y que fue algo como que tiene que ser un eje transversal de tu gestión, el autocuidado de las personas. Totalmente de acuerdo. Me hiciste traer a la cabeza que yo, bueno, no, en tiempo normal, digamos así, bueno, fuera de pandemia, salimos el fin de semana, vamos, nos reunimos con amigos, muchas cosas, bla, 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 bla. Y por lo menos en mi casa, saben que yo tengo que estar el domingo a las 6 de la tarde en pijamado, porque si no, siento que no descansé el fin de semana. Ese es uno de esos rituales de los que tú estás hablando. Y me lo hiciste traer a la cabeza porque el problema es que ahorita estaba en pijama prácticamente todos los días. Entonces ¿cómo iba ese ritual, no? Claro, que Mira, son rituales súper importantes de tener en cuenta, son rituales súper importantes y lo que tuvimos que hacer entonces es crear nuevos rituales. Por eso yo empecé a claro, hablar en lugar de la nueva normalidad, de la nueva ritualidad, pero nuevos rituales que realmente aporten a tu desarrollo personal, a tu desarrollo como líder, al desarrollo de la organización y nosotros como líderes, querramos o no, ¿verdad? Somos el role model o tenemos que ser el role model para nuestra organización. Entonces, si Iva se desconecta a las 3 por salud mental, si Iva no nos manda mensajes después de las 5 de la tarde por su salud mental, yo voy a hacer lo mismo con mis equipos. sí, justamente lo que estás diciendo, porque mi ritual se convirtió en lo contrario, que justamente ya necesitaba cambiar de eso y, por ejemplo, salir a caminar, hacer otro tipo de actividades. Empezamos a frecuentar mucho con los hijos los juegos de salón que si bien ya veníamos con alguna frecuencia haciéndolos, etcétera, etcétera. Bueno, pero eso es precisamente la humanización en la vida personal y en la vida empresarial. Para irnos a cerrar un poco, para darle paso a las preguntas de parte del auditorio, yo quiero darles un mensaje de algunas características de esta humanización en las empresas que a veces no sabemos cómo hacerlo. Pero miren, creo que lo gran importante y primero para poder iniciar con un proceso de humanización en la empresa es dignificar al ser humano, dignificarnos como seres humanos. Tenemos que entender la diversidad y tenemos que aceptarla. Somos diferentes y no estoy hablando de tantas banderas de diferencia que se están sacando hoy, porque las diferencias las tenemos desde milenios, desde siglos, que somos diferentes en conductas, en comportamientos, en emociones, por supuesto en género. Que la mejor forma de realizar actividades se determina por consensos, hacer periódicos, consensos periódicos. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué crees? Me queda claro que hay una cabeza responsable de tomar una decisión, pero consensuar que el flujo de comunicación debe ser tanto horizontal como vertical, que no debe ser burocrática esa comunicación, que tenemos que pensar en el ser humano, que tenemos que reconocer nuestras responsabilidades y nuestros objetivos y enseñarle a nuestra gente y enseñarle a nuestros líderes eso, que parte de humanizar la empresa es que se escuche realmente y que se otorgue libertad para expresarse. Que cada participante de la organización decida sus propias metas. Claro, consensuadas, revisadas. Oye, ¿no está muy corta? Normalmente nunca decimos, oye, tu meta está muy larga, ¿no? Pero que se consensúen esas metas y que se dé la autonomía, el empoderamiento, la libertad para que la gente decida cómo cumplir con esas metas. ¿Qué otra cosa les puedo yo decir? Adquirir nuevas responsabilidades. Eso fue algo que sucedió en la pandemia. Hay gente que no hacía
algunas cosas, empezó a tener otras responsabilidades diferentes y esto es importante también para explorar las capacidades de la gente y enseñarle a la gente que se constituya en su propio jefe, en su propio empresario. Yo soy el empresario de la oficina de contabilidad de mi empresa. Yo soy el empresario de la zona que manejo de ventas. Yo soy el empresario de la entrega puntual del producto. Yo soy el empresario dentro de mi empresa. Entonces, cuando le damos esa facultad a la gente de que sea su propio jefe y que se convierta en su propio empresario, estamos justamente haciendo la humanización. Dime, por favor, alguna conclusión de parte tuya, Ivania, y nos vamos a preguntas, ¿te parece? Muy bien, bueno, creo que mi conclusión es sencilla. Teníamos que pasar, y la pandemia nos ayudó, de la jerarquía a la redarquía, que tiene que ver mucho con esto. Es decir, tenemos que pasar de estructuras verticales y rígidas a estructuras más colaborativas, ¿no? Trabajar en red. A mí particularmente eso me cambió, ¿verdad? Mucho del panorama del qué hacer. Así que, Juan Carlos, muchísimas gracias por haberme invitado a esta conversación que se me pasó volando. Fue como mi cafecito de los viernes a las 3. Y gracias también a las personas que nos acompañaron. No, a ti, Ivania, muchas gracias. Igual al auditorio. Quiero saber si de pronto alguien del auditorio tiene alguna pregunta. La pueden colocar en el chat o hay una sección también de preguntas y respuestas. La pueden colocar ahí. Si tienen una pregunta. Muy bien, hay una pregunta aquí de Luz Marina Mora que nos dice que evidentemente han trabajado algunos de estos aspectos increíblemente dentro de la organización, pero a veces no se hace conciencia. No todos somos conscientes de esto. Esto es como hacer el mapeo de talento. Cuando nosotros científica y técnicamente hacemos un mapeo y entendemos, por ejemplo, cómo está la inteligencia emocional de la gente, cómo están las conductas y comportamientos. Creo que cuando lo empezamos a recibir nos sensibilizamos muchísimo y empezamos a concientizar. Siempre nosotros trabajamos desde el qué es lo que estamos viendo, primero. Segundo, ¿cómo es la aceptación de lo que estamos viendo? ¡Ay, caramba! Sí, esto es cierto, ¿correcto? Tercero, ¿por qué está sucediendo? Y luego, ¿qué voy a hacer? ¿No? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué recibimos? ¿Qué tan conscientes somos? ¿Por qué está sucediendo? Y por supuesto, el paso siguiente es qué debemos hacer. Me parece que esos 4 pasos son importantes para poder concientizar muchas situaciones que vivimos nosotros, los líderes y la gente de nuestras empresas. A ver si hay alguna. Ana Laura, qué gusto que estés aquí. No sé si quieras compartirnos alguna pregunta o algún comentario sobre todo lo que acabamos de hablar. Bueno, muy bien. Pues entonces solamente nos queda despedirnos, agradecer muchísimo al auditorio que nos ha escuchado en esta conversación rica conversación, muy humana, Ivania, con mucho valor, con muchos valores para aportar a los clientes, a los mercados, a quienes nos acompañaron y con muchísimo gusto de tenerte aquí presente, de verdad que sí. Ay, muchísimas gracias. Encantada, Juan Carlos. Y bueno, espero que pronto podamos conocernos, que vos vengas o yo vaya, pero ya esta relación de año y medio sin conocernos, ya no da más, ya no da más. Tenemos que conocernos face to face. Ahora que ya Vale. estamos muchos vacunados. Sí, ya por lo menos ya empezamos a hacer viajes, ya empezamos a Yes. salir, etcétera. Ana Laura nos dice que solamente decirles que agradezco mucho, tienen mucho sentido y muy enriquecedor toda su experiencia que nos comparte. Muchas gracias, Ana Laura, por estos comentarios.
Y bueno, pues a ti, Ivania, también, muchísimas gracias por la compañía, por esta conversación, por este cafecito. Así debemos hacer los cafecitos con nuestra gente. Muchísimas gracias. Y a las personas que están detrás acompañándonos técnicamente, muchísimas gracias también. Encantada, Juan Carlos. Que tengan Bueno, muy buena tarde. feliz tarde para todos y que terminemos de pasar un feliz fin de semana. Muchísimas gracias. Feliz Ok, día. bye, feliz día.